Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, muy buenos días. Miren, hace algunos minutos he tenido comunicación con la consejera electoral Rixi Moncada. Ella va a estar en unos instantes aquí. La idea era que estuviera la consejera presidenta también, pero hubo una confusión. Pero al final las confusiones tienen solución. Ella va a estar en unos minutos. Me pidió un espacio corto, breve, porque está, me dice, sumamente preocupada por el proceso electoral hondureño. Desafortunadamente pasó este inconveniente en cuanto a comunicación que fue responsabilidad estrictamente mía y nos vamos a atrasar un poquito. La idea, como les decía, era tener a Ana Paola Hall. Seguramente en esta semana voy a tener a Kelvin Aguirre y que plantearan colegiadamente sus preocupaciones. Yo tengo alguna información de esas preocupaciones que tienen las consejeras. Y entonces, como hondureño que no quiere vivir los conflictos que hemos tenido en los últimos procesos electorales, porque no solo deslegitima a los gobiernos, es que los deslegitima. Y luego tenemos 4 años sin frutos. Cuando digo sin frutos, sin el país por el cual debemos trabajar para sacarlo del subdesarrollo en que se encuentra. Cuando hay un pueblo que no cree en su gobernante, que discrepa plenamente de su gobernante, que adversa a su gobernante, entonces no se alcanzan los consensos para echar la carreta todos, con el músculo de todos. Por eso mismo es que no queremos una nueva experiencia como las últimas, donde hayan acusaciones de fraude, donde la gente no crea en los resultados, donde discrepe del proceso, donde se vuelva escéptico de la transparencia del proceso, donde crea que le han impuesto autoridades a cargos de elección popular. Porque miren el país que tenemos en este momento, país conflictuado, con mucha inconformidad, y de lo que siempre hablamos, enviando señales pésimas al mundo. Bueno, afortunadamente ayer nos ampliaron el TPS, que vence hasta diciembre del próximo año. Y entonces, cuando se envían esas señales de débil institucionalidad, de procesos electorales amañados, de país con inseguridad jurídica, de mucha corrupción, el país no logra sus objetivos. No logra llegar a la meta de ese gran objetivo que es el bien común, porque miren, el bien común se logra cuando todo el mundo tiene un acceso a una educación de calidad, a una salud de calidad, cuando tiene garantizado su salario. Yo sé que es bien difícil porque esto no se logra ni en el primer mundo, que el 100% de su masa laboral tenga trabajo, pero que la mayor parte tenga trabajo. Y aquí la mayor parte en este momento está en una situación compleja, en su empleo. En vez de prosperar, van reduciendo sus ingresos y cayendo en la pobreza. Es la gran tragedia del país. Y si no arreglamos este asunto político electoral, vamos a andar dando tumbos. Por eso, ya en unos minutos va a estar sentada aquí la consejera Rixi Moncada, que entiendo
estará más tarde solo saliendo de frente a frente a una reunión de suma importancia con una de las embajadas que más influyen en nuestro medio y que está en el continente americano. Y también, debido a la confusión, trataremos de tener a Ana Paola Hall por la vía telefónica. Pero el tema central va a ser otro. El tema central va a ser esa violencia verbal en que están cayendo nuestros políticos. Y si sigue este orden de cosas, con estos discursos, retándose a pelear físicamente, vamos a tener probablemente las elecciones más violentas del retorno a la democracia. A mí como ciudadano, como elector, no hay cosa que me enerve. Es que por las disputas políticas, y en un país como el nuestro, disputas políticas casi personales, por intereses sectarios, no por el bien común, sea el elector, el de abajo, el que va a las urnas a ejercer el sufragio, quien termine con lesiones o muerto. Esa es la tragedia. Los de arriba promueven la violencia, se atacan verbalmente. Pero no es entre ellos el pleito que termina en tragedia, es en los electores, es entre los electores. Miren ustedes, qué desgracia, ¿verdad? Por eso vamos a abordar con responsabilidad este tema. La violencia verbal, que se la vamos a resumir en este trabajo que nos hizo José Miguel Álvarez Barahona, para ya luego entrar con la abogada Rixi Moncada. Previo al inicio de la campaña electoral, el llamado a los partidos políticos era que presentaran propuestas y no fomentaran la violencia. Sin embargo, no van ni 10 días de proselitismo cuando ya se comenzaron a ver cómo los candidatos incitan a sus votantes a entrar en conflicto con sus compatriotas. Y claro ejemplo de ello fue el aspirante a la alcaldía de la capital por el Partido Nacional, quien hasta se jactó de ofrecer puños a la oposición. Allá en el Congreso, aquellos de Libre querían relajo. Me tocó sacar este puño para poner orden. Y le soné las tapas a aquel que dijimos. Al perro amarillo, si descuida, también se la sueno. A mí no me va a atemorizar ninguno de los ñángaras. Ni el mentado perro amarillo, ni nadie. Si quieren guerra, guerra van a tener. Si quieren ideas, ideas van a tener. Si quieren puños, puños van a tener también. Para este analista, las declaraciones de Chávez son un acto de irresponsabilidad e irrespeto que solo devela que la élite política tiene plena confianza que el pueblo le dará el voto, sin importar si entran en un circo político donde por un lado piden paz y armonía, pero cuando les pasan el micrófono, proponen golpes y denigran. Y nos tienen en una posición en la que sienten que pueden decir o hacer cualquier cosa, ejercer violencia política, y que de todos modos el pueblo es lo suficientemente ignorante como para ir a votar. Ese es el grado de valor que nos dan a nosotros como ciudadanía. Aunque desde el Partido Nacional defienden el discurso de Chávez y aseguran que su reacción es consecuente a los frecuentes señalamientos mentirosos que los identifican de manera errónea como un narcopartido, cuando los que queman embajadas, saquean comercios y tienen hermanos vinculados extraditables en sus filas, son otros. Uno puede poner la mejilla una vez, 2 veces, pero cuando continuamente mienten, llamando al Partido Nacional diciendo que es un narcopartido, cuando el que fue mencionado fue Mel Zelaya, cuando el que llevaba candidatos señalados por narcotráfico, sus hermanos era Salvador Nasralla también. Entonces, cuando hablan de estas cosas, miren, el partido ha sido muy tranquilo, el partido ha sido muy respetuoso, pero basta ya. Según la ex rectora de LUNA, las declaraciones de Chávez solo reflejan el retroceso en el que han incurrido los liderazgos políticos, pues en el pasado no era común oír a las máximas autoridades de un partido expresiones tan vulgares y corrientes. Lo lamentable ahora es que
lo vulgar, lo corriente, la falta de propuesta, la amenaza, es lo que está presente en muchos de los líderes superiores de los partidos políticos. Y esto lo que marca es un deterioro, un retroceso de la política. Los analistas aseguran que con este tipo de discursos que incitan a la violencia política también pueden verse como una estrategia, puesto que entre más crisis se genere en la previa a la cita con las urnas, el abstencionismo incrementa y eso al único que beneficia es al partido en el poder. José Miguel Álvarez, Telenoticias. A mí no me va a atemorizar. Ante esas declaraciones que ustedes han escuchado del candidato a la alcaldía del Distrito Central, David Chávez, el también aspirante a la comuna capitalina por el Partido Salvador de Honduras, Carlenton Dávila, asegura que esas conductas solo evidencian que Chávez tiene problemas en su salud mental, por lo cual le propuso que ambos se sometan a un examen antidoping para certificar que ninguno tiene adicciones, mientras el candidato por el Partido Liberal, Eduardo Martel, manifestó que el discurso de Chávez es inaceptable porque lleva a Honduras a una polarización que genera odio, muerte y frustración. Es una muestra de que tiene problemas emocionales, tiene problemas de comportamiento y eso, por esa razón es que yo propongo de que nos hagamos un examen antidoping. Y lo hacen porque están viendo los resultados de las encuestas que vemos nosotros son las mismas que ven ellos y se ven en una situación totalmente de desventaja, sobre todo David Chávez, que se hacía alcalde hace 3-4 meses, hoy está viendo una situación totalmente distinta y apelan a la confrontación. Por su lado, el aspirante a diputado por el Partido Salvador de Honduras, José Mateu, puso a disposición su clínica para que todos se hagan el test de drogas. Que se realicen una prueba antidoping. Ante el interesante reto que ha lanzado el candidato a alcalde Carlenton Dávila al otro aspirante, David Chávez, sobre que se realicen una prueba antidoping para salir de dudas de las que circulan en los pasillos, ofrezco esta, mi amplia clínica, para que puedan venir a hacerse esa prueba en el momento más rápido que quieran y trayendo los testigos que quieran, porque mi clínica es amplia y cabe. Es o no positivo para las drogas, es algo trascendental para los capitalinos. Creo que esa prueba debe realizarse. Mi clínica está a su disposición. Mateu comentó que es importante saber si un candidato a un cargo de elección popular es positivo o no de drogas. En la noche, a las 9. Si quieren puños van a tener también. Y miren, el fin de semana pasado varios líderes del Partido Nacional, entre ellos el diputado Baldo Ramos Soto, fueron humillados con fuertes insultos, situación que los obligó a retirarse de un evento político realizado en el campo de fútbol de la comunidad de El Pedernal en el Porvenir Francisco Morazán. En el video se observa que Ramos Soto reaccionó molesto e intentó responder las consignas, pero la situación al final no llegó a más. Pero si seguimos con esos discursos, instando al pleito físico, a la violencia física, van a arrastrar a muchos electores apasionados por la política y por los partidos a pelearse también. Miren, en México casi llegan a los 200 muertos en las elecciones que hicieron para gobernaturas y alcaldías hace como 2 meses. Casi llegan a los 200 muertos. Y yo siento que esta campaña es que no importa que haya intensidad en la campaña, pero con discurso, con debate, para convencer al elector de quién está hablando, comprometido a hacer cambios si llega a gobernar, y que el elector sea capaz de interpretar quién está con promesas que no va a cumplir y quién es más convincente y coherente con lo que propone. Ese tipo de campañas serían fabulosas. No importa que se calienten los políticos en los foros, en las tarimas donde hacen proselitismo, pero que sea en base a ideas. Pero lo lógico es pensar que si la campaña es de insultos, te reto. Si ya le pegué una trompada a uno, ¿por qué no se la puedo pegar al otro? Y el otro va a responder de esa manera violenta y al final crean un clima de tanta tensión que en un país con la escolaridad pobre como este lo resuelven con balas porque pistolas tiene casi todo mundo.
Y la peor tragedia para Honduras sería una campaña teñida de sangre. Suficientes problemas y muertos tenemos en Honduras por la inseguridad derivada de muchos factores, por los muertos por la pandemia, como para que le sumemos ese ingrediente de la violencia por la política. Bueno, cumplo con una pausa comercial, pero este es el tema. Hoy hay representantes de los partidos políticos, de los partidos representados en el Consejo Nacional Electoral, de 4 partidos, para debatir esto. Y ya me dicen que la abogada Moncada, que tiene hoy un mensaje preocupante realmente, porque así me siento yo, preocupado por este ambiente político electoral que tenemos, está a punto de llegar a esta trinchera de frente a frente. Así que atentos, porque venimos con el... Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com. Estos son los titulares que tiene tunota.com esta mañana. Estados Unidos extiende TPS por 15 meses para Honduras y otros 4 países. Congreso aprueba 3 préstamos por $185 millones para atender afectados por huracanes y COVID. Congresista republicano solicita a secretario de Estado de Estados Unidos mantener a presidenciable liberal en la lista OFAC. Visita nuestro portal elecciones honduras.hn y encuentra toda la información política en un solo lugar. Un fallecido deja sismo de magnitud de 7.1 en México. Y bueno, estas y otras informaciones amplíelas por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, ya está aquí la consejera Rixi Moncada y nuestra producción también está llamando a la abogada Ana Paola Hall. Abogada, yo fui el de la confusión. La verdad es que yo di por hecho que estarían aquí. Me distendí toda la tarde de ayer en reuniones y luego se entendió que yo no confirmé. Pero fue error mío, un error que admito y que lo he pagado con tener aquí retrasada a la abogada Rixi Moncada porque asumió de que no había conseguido el espacio. Pero fue una confusión mía. Así que, por favor, si nos puede atender por la vía telefónica. Abogada, entiendo que en el Consejo Electoral hay suma preocupación por este proceso del 28 de noviembre. Realmente usted también me tiene preocupado a mí con sus preocupaciones. ¿Qué está sucediendo? Gracias, Renato. Sorteamos un poco toda el muchas tráfico gracias. para poder estar, sobre todo para compartir con la ciudadanía, porque conocemos pues el nivel de la información y lo pendiente que se está siempre de un programa de esta naturaleza. Y creo que siempre el espacio pues es importante para comunicar. Creo que es necesario pues que la gente, que los partidos políticos, que la sociedad en general se enteren sobre los avances de voz oficial en momentos en que hay información de toda naturaleza y por todo tipo de medios. O sea, el proceso electoral ha ido avanzando y ratificar una vez más nuestro compromiso para llevar adelante las elecciones, y aquí voy a usar las palabras de la presidenta, creo justo en este espacio la vez anterior que comparecimos: llueve, truene o relampaguee. Las elecciones van y nuestro compromiso es de garantía del proceso electoral en condiciones de justicia, en condiciones de limpieza, en condiciones de respeto a la voluntad soberana. Y sabemos que hay miles de gentes a nivel nacional, candidatos, candidatas en los 3 niveles electivos que están ya en plena propaganda política, buscando cómo ser favorecidos
por el voto popular. O sea, hay avances importantes. El Consejo ha hecho la adjudicación del sistema de transmisión de los resultados preliminares, un proyecto grande que implica también el escrutinio general definitivo y la divulgación de los resultados, que es una fase importante y que es este proyecto junto al de la verificación por huella dactilar, que también ya está adjudicado, son los dos proyectos que estimamos nosotros en materia de tecnología darán certeza y además rapidez al conocimiento de los resultados electorales. El primero porque habrá transmisión la noche de las elecciones, porque está adjudicado, porque ya está en proceso de contratación. El segundo porque habrá verificación de la huella dactilar y esto pues lógicamente contribuye a que no haya votación de personas fallecidas, a que no haya votación de personas migrantes y a que pues se le dé una solidez y una seguridad en cada junta receptora de votos al proceso pues el domingo 28. Hay avances importantes ¿en qué sentido? Bueno, prácticamente los insumos, todos los requerimientos de orden logístico están debidamente identificados. Son cientos de compras y contrataciones que se deben hacer, estamos a 80 días. El proceso de capacitación esperamos nosotros que se pueda dar ya la parte de capacitación a los capacitadores de los partidos con todo y su material la primera semana de octubre. O sea, se avanza en todo sentido, pero por supuesto que hay problemas. Los problemas, este espacio, este foro ha sido importante para dar a conocer también los problemas, para compartir esas dificultades que hay y también para buscar alternativas de solución. Creo que en este sentido, el principal problema que hay continúa siendo el sujetar al órgano constitucional al Poder Ejecutivo. Atar prácticamente la función administrativa financiera del organismo electoral constitucional a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Finanzas. Eso constituye un obstáculo y un obstáculo importante, un obstáculo de dimensiones que puede tener una incidencia. La presidenta va a hacer el traspaso de la presidencia este viernes, ya que corresponde al consejero Aguirre asumir la presidencia. Estamos a 82 días de las elecciones, o sea, apenas 2 meses con 20 días, con 22 días, y por supuesto que se debe correr en cuanto a toda la logística y el no disponer de la tesorería como organismo constitucional autónomo e independiente, sí es un obstáculo y sí constituye un obstáculo. Y creo que eso pues es la parte fundamental. Nosotros lo hemos planteado de manera pública, presentamos una iniciativa al Congreso de la República, tuvimos la anuencia pública también de varias bancadas que se manifestaron a favor de hacer la reforma de ese artículo 1 del decreto 60, que es el artículo que nos ata al Poder Ejecutivo, pero entendemos que ayer se convocó a sesión en el Congreso, no es un tema que se ha tratado. Nosotros enviamos esa iniciativa de ley y esperamos que las bancadas pues tomen algunas medidas al respecto. E igual hemos efectuado a lo interno, a nivel administrativo, nuestros planteamientos en el sentido de que el proceso se va a ver, aquí diría yo, es un poco más que obstruido por la parte administrativa financiera, porque no existe una forma milagrosa, no existe una fórmula milagrosa como para poder salir cuando usted depende de un tercero, porque el tercero
Usted no puede controlar sus actos. Nosotros no podemos controlar lo que este tercero a través de sus trámites administrativos puede hacer. El órgano entonces está atado en ese sentido. Y ya están resintiendo esa burocracia. Ya la están resintiendo. Por supuesto que la estamos resintiendo desde este momento, porque ha tenido que hacerse todo un cambio interno y toda una modificación estructural interna para poderse adecuar a las fórmulas que exige la administración centralizada para proceso. O sea, no hay independencia administrativa y financiera en este momento en el órgano electoral. Y por supuesto que eso sí es motivo de preocupación. En términos prácticos, ¿les está atrasando todo ese procedimiento burocrático para obtener fondos? En este la momento, fluidez con que deben avanzar las decisiones y adquisiciones. En este momento atrasa, pero la situación de atraso se agravará frente a lo que representa un proceso a medida que avanzan los días, porque la presión para adquirir los bienes y servicios, la presión para la contratación, por ejemplo, del personal, es una presión fuerte. Los imprevistos también siempre son potentes en un proceso electoral general que moviliza a la población, que moviliza a los 298 municipios del país. Justo nosotros ahora, este día, a las 8 de la mañana tenemos una reunión solicitada por personal que está a cargo de la Embajada Americana. Vamos a asistir los 3 consejeros porque la reunión había estado siendo solicitada hace días. Nosotros entendemos las preocupaciones también de varios sectores del país. La comunidad internacional, por supuesto, que plantea sus preocupaciones. Somos parte de una comunidad internacional y hemos tenido comunicación con distintas organizaciones que vienen al país a través de sus misiones a observar, que vienen a observar o que son acompañantes del proceso electoral y que por supuesto están siempre pendientes de la información que nosotros podamos compartir sobre cómo se desarrolla, cómo avanza el proceso. Estamos teniendo cooperación importante del programa de Naciones Unidas, o sea, asistencias técnicas en ese sentido de la parte esta pues práctica, técnica, importante. Estamos teniendo asistencias también a través del Centro de Apoyo de los Organismos Electorales de CAPEL, que está en Costa Rica, que desde el principio ha dado acompañamiento, también de la UNIORE. Todos los organismos electorales van a acompañar el proceso en calidad de observadores. La presidenta recién ha firmado una serie de convenios por la transparencia del proceso con organizaciones de la sociedad civil, porque nuestro interés es que, en principio, toda la ciudadanía observe el proceso, que no haya privilegios, o sea, todos debemos ser observadores del proceso, todos debemos ser auditores del proceso en nuestras comunidades, en las aldeas, en los caseríos, en cada junta receptora de votos de las más de 18,000 que van a haber. Todos debemos constituirnos en veedores, en auditores, en observadores de un proceso y de su control limpio. Los escrutinios deben ser todos públicos y por supuesto vamos a manejar y vamos a trabajar en función de que esa publicidad se cumpla, porque es un mecanismo que, permitiendo ese escrutinio público, se genera aún más transparencia. Entonces, vamos avanzando, pero por supuesto, ese obstáculo está ahí, es fuerte, y prevemos que a medida avance el proceso, la dificultad será mayor. Y eso ya tocará enfrentarlo ¿a quién? A la persona que asume la presidencia a partir de este fin de semana, que es el consejero Kelvin Aguirre. Ahora, unas dificultades mayores que no podemos decir terminen en abortar el proceso electoral, ¿no? Porque ya usted me lo ha dicho, el proceso camina y se realizará contra relámpagos, contra truenos y contra la lluvia. El proceso electoral, Renato,
Habrán elecciones. No es propiedad privada, digámoslo así, no es propiedad privada. El proceso electoral es del pueblo hondureño, es de los sectores sociales organizados, es del pueblo organizado, es de los partidos políticos, es de todos los sectores de la sociedad. Y en principio todos devenimos en la obligación de defender la realización de las elecciones el domingo 28, que corresponde al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el garante, el conductor, el responsable de toda la logística, el que dicta las normas, el que dicta las pautas, y todo eso no hay ninguna duda que nosotros continuaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad como lo hemos hecho hasta ahora. Y concretamente su pregunta, ¿habrán elecciones? Claro que van a haber elecciones. Pero siente que le puede restar calidad a todo esto. Y todos somos garantes de eso, pero por supuesto el que en el trayecto de la preparación de toda la logística usted tenga obstáculos, el que se apueste a iniciar un proceso de descrédito por los obstáculos que va teniendo, por supuesto que le resta al proceso, le resta mérito, y eso es lo que creo que todos devenimos en la obligación de cuidar. Un elemento importante en este tema que tiene que ver con los recursos financieros y con el encontrarse atados sin tener una tesorería para poder definir sobre todo las situaciones que requieren rapidez, emergencias, que son situaciones no previstas o no proyectadas. El Consejo deberá contratar por lo menos unas 30,000 personas. Unas 30,000 personas en los distintos proyectos. Custodios electorales, custodios de transporte, gente que va a estar en el centro logístico electoral. Hay que armar más de 18,000 maletas electorales, hay que armar 18,000 kits para huella dactilar, hay que armar los centros de transmisión de los resultados en cada centro de votación, valga la redundancia, y son miles de personas que corresponde contratar. La Secretaría de Finanzas dice: quiero los nombres, los números de identidad, la cuenta de ahorro, sus direcciones, quiero todas las generales de todo ese personal para poder en conjunto, dice la Secretaría de Finanzas, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, generar un PIN para el pago de estas personas, para la transferencia a la institución bancaria del pago de estas personas. Si es personal que vamos a tener por un mes, por 15 días, por mes y medio, por 2 meses, y todo ese trámite de los datos generales de la gente a la Secretaría de Finanzas para proceder a hacer los pagos de estas personas. Eso será complejísimo. Eso en este momento puede no tener relevancia, pero a medida avance el tiempo tendrá una relevancia importante, y es una evidencia de la destrucción de la autonomía y la independencia del órgano electoral. Ayer decía, es un peligro, representa un peligro, y es necesario buscar una alternativa de solución frente a ayer eso. decía el representante ante el Consejo Consultivo del Partido Nacional, Fernando Uray, que todas las instituciones del Estado pasan por ese procedimiento del CIAFI. No es cierto. O sea, no es cierto. O sea, el procedimiento del CIAFI tiene fases. Pero antes haré una aclaración que es obligada. Nuestro debate y nuestra discusión y nuestro reclamo no es el procedimiento del CIAFI. Es la defensa de la autonomía e independencia constitucional que tiene el órgano electoral, que lo tiene en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, menos en Honduras, a partir del decreto 60, que aprobó ese artículo 1 del presupuesto. O sea, la defensa es de la norma constitucional. La defensa no es del CIAFI, es de la autonomía y de la independencia del órgano constitucional.
Sí es cierto que el sistema de administración financiera del Estado tiene distintos módulos, tiene distintas fases. A los órganos constitucionales les aplica una fase del sistema de administración financiera. ¿Cuál es la fase que aplica? Bueno, que a nosotros el traslado, la transferencia de los recursos nos la hacían en bloque para que esa ejecución presupuestaria se hiciera de forma independiente por el órgano que cuenta con su tesorería y que tiene sus cuentas bancarias tanto en el Banco Central como en la Banca Nacional para hacer los pagos y las transferencias de pagos de bienes y servicios a su personal y a las empresas la entiendo. contratadas. Yo he tenido claro siempre el concepto que donde no hay independencia económica, no hay independencia política. Ni funcional. Siempre ese concepto lo he tenido claro y lo he tenido claro con el Estado de Honduras. Donde no hay independencia económica, no hay independencia política. Siempre se está sujeto a las condiciones de los estados poderosos, de los organismos multilaterales de crédito. Para que materialicemos ese ideal de una república independiente, tenemos que tener independencia económica, crear riqueza, generar riqueza. Y así no estaremos sujetos a las condiciones políticas que se le puedan imponer a un Estado. Y funcionalmente lo que está pasando con el Consejo Electoral, sin esa independencia económica están sujetos funcionalmente a haber atrasado sus procesos. Bueno, entiendo que usted va para la Embajada Americana junto a la consejera presidenta, sí, Ana Paola Hall, y también las acompaña Kelvin Aguirre, el consejero electoral del Partido Nacional. Solo no me quedó claro algo. ¿Ustedes pidieron la reunión o la embajada solicitó la reunión? No, el personal de la embajada solicitó la reunión y solicitó la reunión para el pleno. Y por supuesto que, bueno, yo entiendo que hay preocupación en el sentido de conocer qué es lo que está ocurriendo internamente. Nosotros hemos sido ampliamente comunicativos, usted lo sabe, en los espacios de atención a la prensa, la publicidad para nosotros de todos los procesos debe ser del 100%, no hay absolutamente nada que implique una excepción al tema de publicidad. Los procesos, los más grandes, la transmisión de los resultados y preliminares y la verificación por huella dactilar, como repito, están ya adjudicados y están en marcha, pero por supuesto de aquí en adelante, creo que en esto pues la presidenta ha anunciado que va a hacer, que va a tener una conferencia de prensa el día viernes para dar la información precisa. El tema es de aquí en adelante, qué va a ocurrir a 82 días de las elecciones, sobre todo frente a esa imposibilidad, frente a esa atadura. ¿Qué esperamos nosotros? Lo hemos dicho desde siempre, o sea, estamos usando los canales de la institucionalidad. Y aquí abro paréntesis porque usted sabe cuál ha sido siempre mi posición. Al igual que la gente, no tenemos fe, no tenemos confianza, no creemos en una institucionalidad que prácticamente está derrumbada en este país, que no ha respondido como se debe frente a la ciudadanía, pero hemos hecho, aún con todo, el llamado ciudadano, el llamado bajo la responsabilidad política que ostentamos al Congreso de la República para que rectifiquen ese artículo 1 de la aprobación del presupuesto, porque no sirve lo suficiente que le aprueben a una institución constitucional recién nacida un presupuesto, claro, pero que a la vuelta en el segundo párrafo le digan, pero usted va a quedar atado al Poder Ejecutivo. Eso es un fraude de ley, eso no se vale, eso es una violación de la norma constitucional y eso afecta al órgano de reciente creación en el impulso del proceso de elecciones más importante
creo yo, de la última década, las elecciones generales 2021. Bueno, pero van en este momento a una casa donde históricamente muchas cosas se han resuelto. Mire, así es, cuando el país no tiene esa independencia política, ahí en esa embajada me encantaría a mí conocer cuál es el misterio de esa embajada, donde solo mueven algunas piezas, alan algunos cordoncitos y muchas cosas que a uno le parecería difícil de concretar en el país, se resuelven. Así nos lo dice la historia. En esa embajada tienen una fórmula que me encantaría a mí conocer. Solo tocan botoncitos, alan cañamitos, dan unos pasitos, hacen algunas advertencias y muchas cosas se destraban en Honduras. Solo nos refleja que nos falta independencia política, que mientras no alcancemos esa independencia política, yo creo que por ahí va el misterio. En esa casa, en esa residencia o en esa embajada, solo mueven ciertas piezas y se concretan o materializan objetivos e ideales para los hondureños. Bien, así que espero que se logre ese objetivo, que estas elecciones haya un órgano electoral con la independencia que ya establece la ley y que no estén sujetos a condicionalidades del Poder Ejecutivo, para que tengamos una elección transparente, como les decía. Mire, que yo vengo ahora a abordar el tema de la violencia política. Verbal. No, de la violencia verbal. En general, la Mire, violencia. esa violencia verbal de los políticos nos puede conducir a otro tipo de violencia, abogada. Bueno, la violencia es censurable en todas sus manifestaciones y en todos los espacios de la vida. Entonces, hoy el tema va encaminado a eso. Está bien que sea intensa la campaña, pero que sea, ¿qué le digo?, una intensidad convenciendo a la gente y demostrando que lo que se está prometiendo se puede cumplir. Está bien el debate caliente, intenso entre los políticos, pero sin estarse retando a puños o a violencia, porque después lo vamos a lamentar todos. Lo vamos a lamentar todos. Bueno, le agradezco su presencia y espero se logre ese objetivo. Bueno, muchísimas gracias, Renato. En el tema de cooperación internacional, nosotros hemos sido muy anuentes y muy abiertos a la cooperación, especialmente a nivel horizontal, bajo líneas de respeto de la autodeterminación, en este caso de la institución, de respeto de autonomía y la independencia del Consejo. Por supuesto, creemos en las cooperaciones bajo los principios universales de complementariedad. O sea, y aceptamos las cooperaciones de los diferentes países, especialmente a nivel técnico, compartiendo las experiencias que se han tenido en otros sitios en relación con el proceso electoral. Y en este caso, pues, en nuestra visita y nuestra presencia en la Embajada Americana, a invitación de los delegados de la misión, lo que plantearemos es justo lo que compartimos con el pueblo hondureño, de forma franca, de forma sincera, de forma transparente, en el entendido que necesitamos abocarnos a partir de este proceso electoral, abocarnos todos hacia un proceso de reconstrucción de este Estado caído, que siempre lo he dicho acá en el programa, es un Estado derrumbado, caído, desacreditado, que debe comenzar a reconstruirse sobre el principio de soberanía popular, sobre el principio de la decisión y de la voluntad del pueblo hondureño, que nos toca a nosotros en conjunto con la sociedad tutelar. Y eso es lo que debe tener la seguridad el pueblo que vamos a hacer, independientemente de los partidos políticos que están participando, de las alianzas, de las candidaturas independientes, por encima, con decencia, con ética,
con honradez llevar adelante y poder culminar con éxito para la sociedad en general el proceso electoral. Gracias, 2021. abogada. No está siendo nada fácil, no está siendo nada fácil tener un proceso electoral, garantizarlo y con calidad. No está resultando tan fácil, no está resultando tan fácil. Esperemos que se logre. Y ahora a nosotros nos toca llamar la atención de que no estamos pidiendo que se obvie, que no haya debate. Claro que queremos debate, pero un debate no retándose a puños, a ver quién golpea más fuerte, porque si siguen así, vamos a tener mucha violencia en esta campaña, y eso es lo que tratamos de evitar, porque ya suficientes muertos por la inseguridad manifiesta desde hace décadas, suficientes muertos por la pandemia, lamentablemente, como para que ahora le sumemos muertos por esta violencia política verbal que estamos viendo. Vamos a la pausa y retornamos ya con nuestros invitados. Ya presentes aquí en el set de Frente a Frente, Pedro Barquero. Aquí, en el extremo izquierdo, Pedro, el coordinador nacional de la campaña del Partido Salvador de Honduras. Bienvenido, buenos días, Pedro. Muchas gracias, Renato, buenos días. Yadira Bendaña, candidata designada por el Partido Liberal de Honduras. Bienvenida, Yadira. Gracias, Renato, buenos días. Kilbert Bertrán es el sugerente de comunicaciones de la campaña de Narria Fura en el Partido Nacional. Bienvenido, Kilbert. Buenos días, Renato. Y Tony García, que es el coordinador de medios de la campaña presidencial de Libertad y Refundación. Tony, mira, aquí la producción me ha preparado algunos videos del tema de hoy. Ya saben que el tema de hoy es cómo tratar de hacer entender que si se sigue con esa violencia verbal, vamos a terminar mal las elecciones. Ese es el tema. ¿Verdad que nadie quiere ver muertos en un proceso electoral? No, jamás. Nadie quiere ver muertos. Pero si seguimos fomentando esa violencia verbal, vamos a terminar con muertos. Bueno, miremos algunos videos. Recorrer a presentarles a Jorge Calix. Cuando yo venga, vamos a tener algo superior a lo que tiene el vendido de Mel Zelaya. Para tu información, para que se lo transmitas a él y a la mujer, Mel Zelaya me vendió en las elecciones pasadas a cambio de diputados y a cambio de 70 millones de lempiras y de puestos en el Consejo Nacional Electoral. Así que con Mel Zelaya hay que tener mucho cuidado, es una persona que ha matado personas en su carrera y oportunamente lo voy a dar a conocer. Los de Libre dicen que usted es mal agradecido. Yo les hice el favor a ellos y ahora van a saber lo que es competir solos sin una figura decente. Van a regresar a la cantidad de diputados que deberían tener, que no debe superar los 5. Su mensaje al departamento de Lempira, tomando en cuenta que ya se han presentado algunos candidatos a diputados. Lo que ando aquí es fundamentalmente, yo no ando en campaña ahorita, porque la campaña la empiezo el 30 de agosto. Les ando presentando a Jorge Calix y a los candidatos a diputaciones. Cuando le dimos, Libre le dio, Xiomara le cedió la candidatura a Salvador Narrala para que nos representara y después se fue con los gringos y nos dejó ensantados. Esa es la verdad de las cosas. Pero ganamos las elecciones. Y hizo un buen papel Salvador. No me quejo de él. Yo me quejo después de las elecciones que se agarró para Washington con Loea. Y nos van a engañar. El único que debes de confiar es en ese pueblo que está en las calles muriendo por vos. No te vayas donde los traidores, donde el imperialismo. Sí, porque a mí me ha tocado difícil. Allá en el Congreso, aquellos de Libre querían relajo. Me tocó sacar este puño para poner orden. Y le soné las tapas a aquel que dijimos. Al perro amarillo, si descuida, también se la sueno. También se la sueno. Porque hay conflictos afuera, hay conflictos allá afuera ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Golpes en el Infop, cuando se estaba tratando de hacer el sorteo para ubicar a los
aspirantes a cargos de elección popular en la papeleta. El tema está claro, ¿verdad? Si seguimos así, con esta violencia verbal, vamos a terminar muy mal. Y eso es lo que tratamos hoy de reflexionar aquí en el programa. Comienzo con Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Un gusto compartir el panel con los amigos aquí presentes. Mira, a mí me gustaría comenzar por definir lo que es violencia, porque si vamos a hablar de un tema, es importante primero definir lo que es para que podamos contextualizar alrededor de una definición. Y la mejor definición que encontré ahorita antes del programa buscando en internet es la siguiente, y es una definición que está en el sitio web de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que es parte a su vez de la Organización Mundial de la Salud y es auspiciado por la Organización de Naciones Unidas. Y dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo, contra una comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Entonces la violencia va mucho más allá de insultos, va mucho más allá de golpes. Está íntimamente relacionado también con el desarrollo. El peor tipo de violencia que hemos vivido en Honduras, Renato, por décadas, ha sido la violencia que se ha hecho en contra del pueblo hondureño a través de los diferentes gobiernos y los grupos de poder que se han encargado de mantener al pueblo en pobreza para enriquecerse ellos mismos a través de actos de corrupción. Esa es la violencia que más le ha afectado al pueblo hondureño. Por supuesto, nosotros como Partido Salvador de Honduras estamos en contra de todo tipo de violencia, verbal y física, obviamente. Esas son las cosas más evidentes, más obvias. Pero la violencia que se comete en contra del pueblo hondureño, esa es la violencia que tiene que cambiar en el país ya. Y para eso tenemos la oportunidad el 28 de noviembre de votar por el verdadero cambio. El 28 de noviembre, Renato, tenemos 15 posiciones en la papeleta presidencial. 15 posiciones, pero en realidad solo tenemos dos opciones. Más de lo mismo o el verdadero cambio con el Partido Salvador de Honduras y el ingeniero Salvador Narral a la cabeza. No hay más. Si queremos eliminar esa violencia en contra del pueblo hondureño, que se le ha estado atropellando su dignidad, con reelección ilegal, con corrupción de hospitales móviles, del Seguro Social. Ahorita ayer aprobaron un nuevo decreto para poder mantener en secreto la compra de la vacuna. ¿Por qué se va a mantener en secreto la compra de la vacuna? Obviamente son mantos de impunidad que se están poniendo encima de los actos de corrupción. Ese tipo de violencia la vamos a eliminar a partir de enero del próximo año, cuando el Partido Salvador de Honduras esté en el poder. Bueno, la opinión que tiene Pedro Barquero sobre este planteamiento que hacemos hoy en Frente a Frente. No tratando de que no haya debate. Si queremos el debate y lo queremos intenso. Lo queremos intenso. Porque de un debate intenso y con planteamientos, yo voy a tener capacidad de elegir mejor al próximo candidato, al próximo presidente del país, al alcalde, al diputado. Si lo único que hoy intentamos, Pedro, es que si seguimos con esta violencia verbal, instando al puño, a los golpes, mira cuántos muertos hubo en las elecciones de alcaldías y gobernaturas en México. Sí. Casi los 200 muertos. Casi los 200 muertos, y no queremos caer en ese extremo. Y hay que evitarlo, hay que evitar cualquier tipo de violencia, claro, sobre todo la física. Pero es importante también otro tema. Tenemos que evitar la violencia, pero no por eso vamos a dejar de decir la verdad. Hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son y llamarlas por su nombre, sin agredir físicamente y sin agredir verbalmente. Nosotros podemos hablar abiertamente de la corrupción. Ese es el problema más grande que tenemos en el país. Pero eso no quiere decir que estamos siendo violentos en contra de los corruptos. Eso quiere decir que estamos desnudando una realidad nacional, que es la verdadera necesidad del cambio en el país, y tenemos que hablar del tema sin recurrir a la violencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero mira, hay expresiones. La verdad que la producción me buscó estos videos últimos que tuviste, cuando dice Salvador que Mel es un matón. Todo esto debe ser probado también, ¿ve? Todo esto debe ser probado, porque esas son las cosas que van orillando a estados de ánimos calientes que muchas veces terminan en tragedia. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los ánimos del pueblo hondureño están caldeados. O sea, se siente, cuando tú andas en la calle, nosotros ahorita que andamos en gira, visitando las diferentes multimunicipalidades y departamentos, se siente lo que es el rechazo por los políticos tradicionales. A gritos nos piden en la calle, por favor, sáquenlos del poder, necesitamos una mejor Honduras. A gritos, Renato, nos lo piden en la calle. Me imagino. Yadira, ¿qué piensas?
Renato, en primera instancia agradecer este esfuerzo y quiero decir que espero que este debate pueda contribuir a generar ese alivio que la sociedad está necesitando a partir de poder establecer y privilegiar los mecanismos de diálogo antes que recurrir a la violencia. No estoy aquí para hacer de este encuentro un evento prosélite, sino más bien teniendo una conciencia ciudadana en el entendido de que estamos en una situación muy delicada por la que atraviesa el país, producto de esta violencia incesante. Y quiero decir que nada justifica la violencia. Física. En ninguna de las formas. Verbal. En ninguna de las formas. Y en ese sentido, todos los líderes de opinión debemos asumir ese rol de conciliación por esta circunstancia en la que está atravesando duramente el país. Hemos visto esta circunstancia que nos has presentado en tu nota introductoria y no podemos más que lamentar este triste espectáculo que están dando los líderes de algunos partidos políticos. Es importante, Renato, ir avanzando hacia establecer una conciencia ciudadana que pueda desarrollar esa conciencia crítica y ese es un compromiso que mayormente debemos asumir los líderes de los diferentes partidos políticos. Así es que la exhortativa y lo que ha procurado hacer el Partido Liberal de Honduras ha sido imprimir esa tónica de conciliación. Como partido hemos recibido una cantidad incesante de ataques y hemos tenido la convicción de que no podemos proceder en la misma forma, porque como lo anotabas bien al inicio de la disertación, esto se traduce en sangre, esto se traduce en violencia y se traduce en muerte. Los recientes procesos electorales que hemos vivido en el país han estado sin duda alguna teñidos de sangre. Nosotros esperaríamos que ese puño que se levanta en estas manifestaciones que hemos visto pues sea realmente en contra de la impunidad que priva en el país, en contra de la falta de oportunidades y ese es el debate que esperamos ver como ciudadanos y es la propuesta que esperamos ver dentro de los partidos políticos, cómo estamos empeñados dentro del Partido Liberal en hacerlo. Pedro estaba hablando de la violencia que hay en el país y ciertamente sí, hemos sido víctimas de muchas formas de violencia, pero creo que como partidos políticos, Pedro, compañeros, coincidiremos en que no debemos sumarle más a la violencia porque estamos llamados precisamente a asumir los liderazgos en función de lo que el país necesita y el país no puede avanzar en ninguna forma si es preso siempre de esta forma sistemática de atizar los ánimos de la población que ya tiene suficiente con el agobio de este sometimiento al que hemos estado expuestos toda la ciudadanía, sobre todo en estos malos gobiernos del Partido Nacional. Voy con Kilbert, y voy a ser sincero. Mira que lo que me inspiró a hacer este debate fue justamente escuchar a David Chávez. Dije yo, bueno, si seguimos así, esto se va a descomponer. Te lo digo con toda franqueza. Por eso quiero que la producción me reproduzca lo que dijo David Chávez, solo las frases de David Chávez. Eso fue al escucharlo ayer lo que me animó a llamarlos a ustedes, a convocarlos a ustedes para hacer una reflexión sobre esta temática. Por favor. Porque a mí me ha tocado difícil. Allá en el Congreso, aquellos de Libre querían relajo. Me tocó sacar este puño para poner orden. Y le soné las tapas a aquel que dijimos. Al perro amarillo si descuida también se la sueno. Gilbert Bertrand. Gracias, Renato. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Agradecer esta oportunidad y, como decía doña Yadira, es de valorar el esfuerzo que se está haciendo en este momento. Ahora, Renato, yo no puedo dejar de pensar que este es un esfuerzo sumamente tardío que se está haciendo por parte de los medios de comunicación. Porque cuando nos centramos en el video del presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, me parece que estamos olvidando por completo la violencia sistemática que ha vivido el Partido Nacional durante los últimos años por parte de las fuerzas de oposición, donde a falta de ideas y de capacidad de debate se han centrado en la violencia. Yo le enviaba a su producción algunos videos, ninguno de los que pasaron, por cierto, donde el candidato de Pedro Barquero instó y dijo, yo quisiera ver aquí guindado al presidente Juan Orlando Hernández. Me gustaría haber colgado aquí con una soga Juan Orlando Hernández. Esto es violencia. Cuando el candidato también de Tony García en su momento instó.
prepárenla. El que tengo una K-47. ¿Tiene los videos, Carlos? Sí, los tiene Carlos Andino, yo se los envío. Bueno, los estamos descargando en este momento. ¿Qué es lo que yo quiero señalar acá? La violencia sistemática no ha sido del Partido Nacional hacia las otras fuerzas políticas, políticamente hablando, ni en los discursos. La violencia sistemática ha venido por parte de otras personas. O se les olvida también cuando algunos manifestantes quemaron la casa del Partido Nacional. Y yo no vi que se hicieran programas en torno a poner un alto a la violencia política cuando era el Partido Nacional el agredido, cuando legítimamente David Chávez sale al frente defendiendo a un partido que se ha sentido agraviado y diciendo en primera instancia, si quieren debate de ideas, vamos a debatir con ideas. David es un hombre que lleva más de 20 años en política y ha debatido en todos los escenarios y ha debatido con ideas. Pero también cuando la agresión es continua y durante tantos años, es natural que exista algún tipo de reacción. Ahora, cuando hablamos de violencia, Renato, no hace falta venir a leer una definición de la Real Academia Española. Violencia es, por ejemplo, tomarse los centros civiles municipales para que no se reparta la tarjeta de identidad. Violencia es llamar a la gente a decir que aquí van a haber muertos y que se vienen cosas peores que en el 2017, como lo anticipó Salvador Narrala también unos días atrás en una carpa con un micrófono. Nosotros estamos de acuerdo y no hay nadie más interesado en que en este país haya no violencia que el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque en primer lugar somos los que hemos estado gobernando y en segundo lugar porque sabemos que tenemos al mejor candidato a la presidencia, que es Narres Tito Afuera, y eso lo dicen los números. A nosotros nos interesa gobernar de la mejor manera y mientras hay tantas voces llamando a quemar embajadas, a quemar comercios, a paralizar la economía del país, a decir que quieren ver a un presidente guindado, a decir que saquen las AK-47, no es el Partido Nacional el violento. ¿Y sabe qué? Me quedo con un pensamiento, tal vez ha sorprendido un poco porque es la primera vez que el Partido Nacional toma una posición de valentía y de decir, bueno, ¿saben qué? Aquí estamos. Y podrá encontrar 1 o 2 videos del partido, pero usted va a encontrar de los líderes de oposición cientos de videos llamando a la violencia. Entonces, justicia, Renato. Y sí siento que aunque se valora este espacio, estos esfuerzos se debieron de haber hecho cuando le quemaron la casa al partido. Estos esfuerzos se debieron de haber hecho cuando nos mataron dirigentes en las calles. Estos esfuerzos se debieron de haber hecho cuando Salvador Narrala mandó a guindar al presidente Hernández. Estos esfuerzos se debieron de haber hecho antes de que esto llegara al punto de a poco más de 80 días de las elecciones, estamos viviendo en un estado de zozobra. Pero mira, creo que nunca es tarde para reflexionar sobre esto. Nunca es tarde. Tony García. Así es, nunca es tarde y tampoco le vamos a echar la culpa a los medios, ¿verdad?, de la violencia, para empezar. Yo creo que hay suficientes ejemplos de violencia, especialmente del Partido Nacional. ¿Qué ejemplo puede dar el presidente del Partido Nacional a los niños cuando un niño escucha que le va a sonar las tapas a alguien? Estamos hablando a la juventud y es el presidente del Partido Nacional. Y venir a defender eso, en vez de decir, ese señor no le debe haber dicho, lo condenamos como partido, pero aquí todo se justifica. Estos videos que tú presentaste, Renato, ahí, el que tú presentaste de Mel, ahí no veo violencia. O sea, creo que les costó a ustedes encontrar un video de Libre hablando de violencia. Y es porque el mensaje de Libre y de la candidata Xiomara Castro es de no atacar, de propuestas. La candidata Xiomara Castro no ha atacado a nadie. Lamento los ataques de Salvador Narrala a Libre, especialmente. Sobre todo un partido que hace 4 años le brindó la mano. Yo creo que es importantísimo negar y condenar la violencia, no justificarla. Y para eso tenemos que exigir que la unidad de política, la unidad de delitos electorales actúe. Lo que pasó en el Infop, que el mismo señor Chávez entra con unos bandoleros a golpear gente, eso es un delito electoral, porque viola el artículo 544, inciso 10, que dice impedir realización de actos electorales, y ahí se estaba haciendo un sorteo. Eso fue un delito. Esto sería un ejemplo, un buen ejemplo para que la Fiscalía actuara, amonestara, sancionara, advirtiera a los candidatos que esto no se va a tolerar. Pero vemos que aquí la
Fiscalía de Delitos Electorales. Para empezar, solo se acaba de abrir en febrero y se va a cerrar dentro de 2 años. Y los delitos electorales duran solo 4 años. ¿Sabías tú eso, Renato? Que tienen prescripción de 4 años los delitos electorales. Y encima de eso, la pena es de 4 a 6 años. Lo que quiere decir que queden 5 y los primeros 5 años todos son conmutables. Entonces la ley está hecha para incitar a la violencia, para que los activistas de los partidos, especialmente el que está en el poder, le diga a su gente, ustedes hagan lo que quieran, que inclusive vender el voto son de 4 a 6 años. Entonces no hay problema, el partido te va a pagar la fianza para que salgas libre. Entonces el sistema está hecho de tal manera que incita a la violencia y ya es tiempo que se le dé un alto a esto. Yo creo que del único que no vas a encontrar videos haciendo provocaciones o actos de violencia es de Yanni, del candidato del Partido Liberal, que ha sido sujeto y blanco de tremendas agresiones. Él y su familia, más allá de lo sensato, más allá de cualquier razonamiento, injustificadas en la mayoría de los casos estas agresiones a las que ha sido sometido el candidato del Partido Liberal, que con una actitud ejemplificante no responde a ninguna de esas acusaciones. La respuesta de Yanni y lo que hemos asumido, los que lo estamos acompañando, es un compromiso por fomentar la conciliación, por demostrar que es posible avanzar en la construcción de un país con una expectativa verdaderamente democrática, y eso pasa por las prácticas de promover la conciliación. Renato Yanni ha emprendido una cruzada muy interesante. Hemos visto todo lo que ha ocurrido a lo interno del Partido Liberal, en donde Yanni, con una tremenda voluntad y dominio propio, porque es que en este tema, Renato, de la violencia y de los actores políticos, cuenta más el dominio propio, porque es más fácil vociferar y reaccionar y devolver con la misma moneda las agresiones que se reciben, pero cuando tenemos una clara conciencia de que no hay prosperidad posible en un país en una permanente convulsión, entonces entendemos que debemos no apartarnos del objetivo y seguir avanzando a pesar de esas agresiones. Nosotros esperamos que, además de toda la contribución del Partido Liberal, sea reconocida en este esfuerzo que está haciendo nuestro candidato, acompañado de todos los que acompañamos también su propuesta, en el sentido de que es posible conciliar, de que es posible ponderar y privilegiar el diálogo. Tan es así que hoy tenemos un Partido Liberal fortalecido, estructurado y amalgamado en todo el territorio nacional, producto de este esfuerzo y este accionar de Yanni frente a las agresiones. Vamos a ver estos videos de los que hace mención Kilbert Tanduray y luego continuamos con el debate, por favor. ¿Cómo me gustaría haber colgado aquí con una soga a Juan Orlando Hernández? Bueno, eso es uno de ellos, sí, me está llamando Pedro. Vamos con el otro. Libre, está al frente de esta batalla, está en vanguardia, luchando por salir adelante, y ese es nuestro compromiso, específicamente, y en esto vamos a morir. Así es que el que tenga una K-47, prepárela. Si el proceso es eliminarnos, estamos listos para eso, pues no nos vamos a rendir. Renato, un segundo. La violencia del Estado es algo que no se ha hablado, que es el causante de muertes, de leyes, de que se roba la salud, la corrupción. Eso es la violencia más grande que el Partido Nacional está pregonando. Ahí hay un tema importante, Renato. A ver, ¿cuál es la raíz del ambiente polarizado que tenemos? Porque los problemas se resuelven cuando se identifica cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es que hemos estado por años en una sistemática e intencional destrucción del Estado de Derecho con el objetivo de centralizar el poder alrededor de una sola persona para cometer actos de corrupción dentro de múltiples mantos de impunidad por esa colusión perversa entre Juan Orlando Hernández y un lamentable grupo de diputados que hacen mayoría en el Congreso. Y se han estado dedicando a atropellar la dignidad del pueblo hondureño a través de los diferentes actos de corrupción. Se ha destruido el Estado de Derecho, ha aumentado la corrupción como pocas veces sobre la faz de la tierra ha aumentado la corrupción en un país. Nunca un país había retrocedido 46 posiciones en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Nunca. Honduras rompió récord con eso. Nunca había habido un retroceso de 26 posiciones en el Estado de Derecho. Nunca había habido un retroceso de 29 posiciones en el índice de competitividad. Entonces, ese deterioro de la calidad de vida de los hondureños, esa injusticia que vive el pueblo hondureño, ese atropellamiento constante a su dignidad,
Es lo que nos tiene polarizados en este momento y es lo que genera algunos brotes de violencia. Y no la estoy justificando, la estoy explicando. Entonces, es irrisorio que vengan las personas que han destruido el país y que han provocado las reacciones violentas de los diferentes sectores a decir entonces, disfrazándose de lobos, de ovejas siendo lobos, que vengan a decir entonces que están en contra de la violencia, cuando ellos han sido los más violentos de manera directa, causándole mucho agravio al pueblo hondureño. El otro tema, partido político más afectado por la violencia hemos sido nosotros. Se unieron todos los políticos tradicionales para pasar una ley de forma ilegal electoral. La ley electoral, Renato, es ilegal por dos razones entre muchas. Primero, viola el artículo 91 de la Constitución de la República que prohíbe la retroactividad de la ley. Esa ley no debió haber entrado en vigencia ahorita, debió haber entrado en vigencia hasta para el siguiente proceso electoral. Y violó también los diputados que aprobaron esa ley, muchos de ellos violaron el artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que les prohíbe participar en debates cuando tienen conflictos de interés. ¿Cómo es posible que hayan votado por una ley electoral estando ellos ya aprobados o elegidos en un proceso interno sabiendo que son candidatos para las elecciones generales? En un claro conflicto de interés, eso no se puede. Y dentro de la ley, después de las internas te dicen, ¿sabes qué? El Partido Salvador Honduras no va a poder tener representantes en las mesas ni credenciales porque no tuvo internas. Y te lo dicen después de las internas, donde no te dejan ninguna posibilidad de poder enmendar alguna acción para poder corregir y tener la oportunidad de tener los representantes en las mesas. Y después de eso no les basta con eso. Se van semanas después nuevamente de manera ilegal, violando la Constitución, el artículo 91 de la retroactividad y violando nuevamente el artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso del conflicto de interés, y se recetan los tres partidos tradicionales 70 millones de lempiras cada uno. Cuando le aprobaron el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, se aprobaron el Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional 210 millones de lempiras, 70 millones cada uno de ellos, para este proceso de elecciones. Eso no es violencia. Utilizar los recursos del pueblo hondureño para beneficiar sus propios partidos en detrimento de todos los demás. Por supuesto que es violencia. Y eso no debe ser permitido, no es ético y no es correcto. Y esas injusticias que vivimos nosotros como partido, las vive el pueblo hondureño todos los días. Cada vez que un hondureño llega a un hospital y no hay medicinas, cada vez que un hondureño manda a su hijo a la escuela a que reciba clases sin techo, sin baño, sin agua y sin maestro, eso es violencia. Cada vez que sale el pueblo hondureño en un bus y lo asaltan, cada vez que en sus comunidades las personas son asaltadas o son extorsionados los microempresarios, todo ese tipo de violencia lo provoca el gobierno de la República o el desgobierno de la República del Partido Nacional de los últimos años. Renato. Eso, Renato, es lo que tiene que cambiar en el país. Ahora me van a decir, es que los del Partido Salvador de Honduras son violentos porque pasan reclamando. No, estamos desnudando la realidad y no solo desnudamos la realidad, damos las propuestas de cómo vamos a resolver el tema. No soy el moderador, el gobierno tiene nuestro plan de gobierno tiene tres elementos fundamentales. Primero, fortalecer el Estado de Derecho. Y eso parte por prevenir y combatir la corrupción, fortalecer las instituciones y tener una verdadera separación de poderes del Estado. En Honduras ya no hay república. Renato, aquí lo que tenemos es una dictadura centralizada alrededor de todo eso. Solo termino los otros dos puntos rapidísimos. Pero estamos es la calidad de vida. No hay que abusar del tiempo. Ya le doy la palabra a cada uno. Ok, terminemos, Pedro. Sí, el segundo tema es la calidad de vida y la deuda social con los ciudadanos. Para mejorar la salud hay que asegurarnos que el dinero no se pierda en corrupción y que se use para medicinas e infraestructura. Lo mismo con educación y lo mismo con seguridad. Y el último elemento son las condiciones adecuadas para que venga la inversión. Este gobierno se ha encargado de correr la inversión en el país. Tuvimos 1.400 millones de dólares de inversión extranjera directa en el 2014 y se fue cayendo hasta llegar a 498 millones de dólares en el 2019, antes de la pandemia y antes de los huracanes. Perdimos casi el 70% de la inversión extranjera directa por el pésimo gobierno que tenemos. Tengo unos mensajes del presidente Mel Zelaya en relación a la AK-47. Dice, cuando yo mencioné AK, era poniendo a la orden mi vida frente a las amenazas y la persecución de motos y carros que denuncié me seguían. Y asimismo dice que yo hice un tuit cuando Salvador me insultó diciendo que mataba gente, que él dijo no iba a contestar insultos y no lo he hecho. Y ante los ataques de David Chávez ni los ataques de Salvador. Es lo que tenemos que hacer, ponernos a dar propuestas y no estar incitando a la violencia y contestando insultos malignos como decir
que Mel Zelaya ha matado gente, ¿verdad? Esas son cosas que no hay lugar en esto, en este proceso electoral, si queremos pensar en el pueblo hondureño. Y luego ya Sí, Renato, gracias. Yo creo que aquí también uno de los más grandes flagelos que hemos estado viviendo como sociedad, como violencia, son las mentiras. Como violencia son las falsas noticias, en los que hay algunos actores de la gente que aquí está representada que son expertos, sacan cifras que solamente ellos las conocen, o de repente a los grupos que representan son los que finalmente se han visto severamente afectados porque no se les contrató, porque al final aquí hay un tema de representación en partidos políticos, de sectores que de repente están molestos y que se han colocado y se han colado a la política. Lo que yo quiero decir aquí al final también era, nos invitaron a este programa para que habláramos de un cese a la violencia. Y aquí lo que estamos viendo son ataques y contraataques y que este me dijo y que el otro me dijo. Yo aquí puedo venir a hablar perfectamente de mi candidato, del hombre que le cambió la cara a la capital de la República en los últimos 8 años, del hombre que tiene los mejores números en este momento en las encuestas, del hombre diferente, del hombre que no necesita montarse nada más que en un carro para recorrer todo el país, darle un cariño sincero a las personas. Porque también parte de ser un político proactivo es hablar de propuestas, es hablar de lo que nosotros queremos para el país finalmente y no estarnos deteniendo en qué dijo uno o qué dijo el otro. La violencia nunca la ha engendrado el Partido Nacional. La violencia jamás ha visto usted y ha salido una orden del Partido Nacional como sí ha salido de otros partidos políticos o es más, de la cabeza de dirigentes de partidos políticos que han enviado a su gente a las calles a saquear, a quemar, etcétera. Y de algunas otras personas que un día dicen una cosa y otro día dicen otra y que lastimosamente en esa dualidad de pensamiento confunden a sus propios seguidores. Si vamos a hablar de paz, si vamos a hablar de futuro, hablemos de lo que nosotros representamos cada uno de nosotros para el futuro del país. Unos pensarán que tiene la mejor oferta. Yo creo que el Partido Nacional tiene sin duda alguna la mejor oferta. Pregúntele a cualquier capitalino sobre el trabajo que ha hecho Papi a la orden en el país. Papi ha traído un desarrollo en la capital que nunca antes se habían visto. Es más, es tan bueno Papi que los líderes de los aquí representados se lo han reconocido. Salvador Narrala dijo en su momento que si Papi iba, él se retiraba de la política y ese video ahí está también. Mel Zelaya reconoció que Tito es el mejor político y el mejor alcalde que hemos tenido en la capital. Ese tipo de reconocimientos, incluso de la oposición, es lo que hacen diferente a Papi. Y aquí yo quisiera que habláramos de nuestros candidatos también, porque creo que es lo más importante, faltando 80 y pico días para las elecciones. Solo quiero aclarar que la verdad fueron convocados para que reflexionáramos sobre la violencia. Si la violencia que estamos viendo verbal en los discursos Así nos es. puede llevar a otro tipo de violencia física. Porque al final yo se los digo, a mí no me gustaría ver muertos. No me gustaría ver muertos. Ya suficiente con los muertos diarios por la violencia que tiene el país, de delincuencia común, la organizada. Ya nos vamos acercando a los 10,000 por la pandemia, como para que por temas electorales también sumemos más muertos. Bueno, eso pero es lo que me muestra anima. un botón, Renato, y lo estamos viendo en este... Es un ring. en Estoy viendo este que Honduras es un ring espacio. en este momento. Pero es que no puede ser, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Nos vamos a dedicar a ahondar en esa crisis, a sumarle a la crisis. ¿Cómo podemos venir a decir aquí que estamos lamentando la suerte que vive el pueblo hondureño, que es el pan de cada día, la falta de escuela, la falta de salud, y etcétera? Porque podemos con discurso enumerar muchas cosas, pero es la vivencia y el sufrimiento de las personas lo que nos debe convocar. ¿O es que vamos a venir aquí a ver quién dice el mejor discurso político? Hay un problema real que tenemos que atender, Renato. Y es una grosería que espacios como este, que se han abierto en un clamor en la defensa de la ciudadanía, que anhela un espacio de paz, porque Renato, no lo tenemos. Desde hace más de una década no lo tenemos. Y venimos sufriendo por los entuertos y desatinos de una clase política incompetente. Y se replica, Renato. Y vemos que se incorporan nuevos actores en la vida política y se replica. Los mismos errores, el mismo ánimo de confrontar, basta ya, que nosotros no somos ajenos a la ciudadanía, o es que tenemos una condición particular.
Cada uno de nosotros lucha también por el pan de cada día y no se puede el pan de cada día en una confrontación permanente. No es posible que en un programa como este estemos abusando de la paciencia y la tolerancia de la gente, desaprovechando un espacio al que nos has convocado, y por eso vine yo, Renato, porque recibí una invitación de tu programa y asumo que hay una preocupación genuina y compartida para poder aportarle un poquito de paz a nosotros, a esta gente, que estamos cansados, que desde los partidos políticos y a lo interno de los partidos políticos, y hablo por el Partido Liberal, hemos hecho un esfuerzo denodado y consciente. No es mentira, no es un discurso prosélite, Renato. La gente se muere. Entonces viene David Chávez y ofrece una puñetada. No es cierto. Que no es cierto, que se ponen de acuerdo en otros espacios. Lo que sí es cierto es que quien lo ve por televisión, sí se mata, Renato, sí se confronta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a echar una suerte de análisis estériles? ¿O efectivamente vamos a buscar generar consenso y compromiso en los partidos políticos para honrar ese clamor de la ciudadanía? De lo contrario, Renato, muy apreciado este espacio, me alegra mucho ver a Pedro, hace muchos años no lo veo, nos conocemos desde que estaba él siendo un adolescente. Gilbert, hijo de un gran amigo mío, Tony, hemos compartido luchas democráticas en el Colegio de Abogados que han frutecido. Pero yo no voy a ser parte de un teatro, si esto es serio, Renato, y debe ser abordado con la seriedad del caso, que la violencia engendra violencia. Entonces, el llamamiento y lo que nosotros hemos propugnado y lo hemos llevado a la práctica dentro del Partido Liberal de la mano de Gianni Rosenthal, que ha sido, lo repito, muy golpeado, pero hemos visto, Renato, que frutece positivamente el no agotarse en el ánimo de buscar la conciliación. ¿Por qué? Porque todo lo demás no puede ocurrir. No puede ocurrir el bienestar social, no puede ocurrir un despegue económico, no puede ocurrir ninguna cosa si tenemos una sociedad permanentemente convulsa y confrontada. Y es por eso, y solo para concluir, que se hace necesario hacer un llamamiento enérgico, y ese ha sido el papel del Partido Liberal de Honduras, porque esto es lo que encierra, Renato, y es ahí donde no debemos perdernos, es que hay una amenaza latente atentando contra el próximo proceso electoral. ¿O es que creemos verdaderamente que esto así es por ósmosis? Que toda esta provocación y incitación a la violencia es porque pues, amanecimos con la idea de, hoy voy a decir que, o que es espontáneo esto que está ocurriendo de la confrontación y de la violencia. Que es claro que el partido de gobierno está exacerbando los ánimos porque no encuentra otros mecanismos para perpetuarse en el poder. Y eso es así, con Gilbert. Todo respeto, doña Yadira. Eso es así. Pero mire, y la clase política y los partidos de oposición no hemos sido capaces de entender. Renato, con todo respeto, doña que Yadira. no podemos caer en esas provocaciones porque se necesita efectivamente transicionar a esos estadios. Gracias, Yadira. Por alusión, por favor, Renato, doña Yadira, con todo el respeto que yo le guardo, mire, no podemos hablar de un discurso de no violencia y de repente venir a decir que es el partido de gobierno. Mire, doña Yadira, hay historias que de repente la gente no se da cuenta, pero de lo que está pasando en este momento cuando hablamos del proceso electoral. Es terrible tener este proceso electoral. Pero permítame un segundo. Pero permítame un segundo. Eso no es posible. No tuvimos un trepe en las elecciones primarias porque los representantes de su partido y del partido de Tony no pudieron llegar a acuerdos y no hicieron las cosas bien. Nosotros exigimos un trepe. Es más, y aquí le digo a don Pedro Barquero, el partido que apoyó que ellos tuvieran representantes en mesas electorales se llamó el Partido Nacional de Honduras y lo dijimos públicamente. Y los que hemos venido exigiendo que se escuche la voz de Pedro Barquero y de Salvador Narrala en el Consejo Consultivo, activando el Consejo Consultivo, que su representante y la representante de Tony García no echaron a andar, sino de forma extemporánea hace apenas unos días, fue el Partido Nacional. Entonces, venir aquí a hablar y decir que es una violencia sistemática del partido de gobierno es un desconocimiento, con todo respeto, de lo que ha estado ocurriendo recientemente. Por ejemplo, ahora, mientras nosotros estamos hablando, los centros donde se está repartiendo la nueva tarjeta de identidad, hacen falta 1.4 millones de tarjetas de identidad para ser repartidas a los hondureños para el proceso electoral. Están tomados por el Partido Libertad y Refundación. Entonces, y después, ¿a quién querrán echarle la culpa?
al Partido Nacional. Esas son las cosas que el discurso no debe de decir. Yo quiero paz, yo no quiero violencia, pero al mismo tiempo venir a señalar de forma equivocada a los que no tienen la responsabilidad de lo que está pasando. Se lo digo con todo respeto porque al final... de alertar con el mismo respeto con el que usted me habla, así le hablo yo a usted. Y lo que estamos tratando de hacer es alertar, hacer un llamamiento de atención a la clase política para que entendamos que la Magdalena, como dice el refrán, no está para tafetanes, que estamos a un instante de la convulsión. Entonces, lo que vale la pena ver aquí, y es en ese ánimo que estamos discutiendo, es agudizar nuestros sentidos como población y como clase política, porque hemos abusado. Lo que pasa es que usted dijo el partido de gobierno, por eso yo respondo. Cuando hablamos de la clase política en general, estoy de acuerdo. Hay que darnos tiempo a todos, ¿verdad? Démonos tiempo a todos para tener un balance. Gracias. Mire, en primer lugar, hablemos de la violencia de Estado. No hablemos del Partido Nacional, pobrecito, ¿verdad? Que la oposición quiere hacer la violencia. Aquí el Estado de Honduras tiene escuadrones de la muerte, ha provocado violencia desde el golpe de Estado. Murieron más de 25. Por favor, déjame hablar. Yo te dejé hablar. Respeto, por favor. Tony, pero es que ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Con respeto, recordemos que hay más de 25 muertos según Naciones Unidas después de la violencia electoral del año pasado, que fueron asesinados por armas del Estado de Honduras. El Estado es el principal causante de la violencia, y no solamente la física, sino también la gente que ha muerto por el escándalo del Seguro Social, la gente que se murió por la pandemia, la corrupción. Eso es violencia. El Partido Nacional sabe que con esta gestión tan mala que tiene, no puede ganar limpiamente. Ellos tienen solo dos caminos: la violencia y la descalificación, o el fraude, porque por elecciones limpias no van a poder ganar. Estos ensayos del Infop de meter a los partidos chiquitos a hacer escándalo es una antesala de lo que puede pasar si no cuidamos el proceso electoral. Por eso yo felicito a Renato este tema de hoy: violencia y no propuestas. Y que hablemos de la violencia, no empecemos a hablar del candidato de Gilbert o del plan de gobierno de Salvador. La violencia es el problema número uno que estamos enfrentando. Este proceso electoral se puede fácilmente descarrilar. Hay enemigos del proceso. El Partido Nacional dice: si no gano con fraude, anulo las elecciones. Aquí vamos a hacer el desastre, porque para ellos es algo de vida o muerte seguir en el poder. No es que perdieron las elecciones. Y entonces, tanta muerte y tanta violencia del Estado, hay que tenerla en ese contexto y no echarle la culpa a la oposición. 10 segundos, solo 10 segundos. Yo entiendo que Tony hable de esta manera porque Tony acaba de llegar al Partido Libre y entonces de repente no conoce cuál ha sido el funcionamiento del Partido Libre. Tony estaba antes con Salvador y era la mano derecha de Salvador. Entonces, hablar de que el Partido Libre no es un partido que ha llamado a la violencia es simplemente desconocimiento. Bueno, alguno de ustedes lo dijo hace algunos minutos. Este es un proceso que pende de un hilo. Por lo menos es mi consideración personal. Es así, Renato. Este es un proceso que pende de un hilo, y un hilo muy fino. En este momento, los 3 consejeros electorales se encaminan hacia la embajada, llamados por la embajada de los Estados Unidos. Porque están preocupados en esta embajada por algunas cosas que ven en el ambiente electoral. Hace algunos minutos estuvo Rixi aquí y reiteró que se está violentando la autonomía del Consejo Nacional Electoral al tener que estar condicionados a los procesos burocráticos del CIAFI para obtener recursos y echar a andar con un poco más de fluidez este proceso electoral. Y por lo demás, yo veo que el proceso es un ring. Pedro dice: hay razones para que la gente esté molesta, y enumera una serie de factores que, según Pedro, son violencia del Estado a través del partido en el gobierno contra los intereses de la población. Y como la gente anda resentida y con mucha animadversión hacia el gobernante, dice Pedro, y hacia el mismo partido que no gobierna, eso se está reflejando en la campaña. El problema, Pedro, es que si no le ponemos un alto a esa violencia verbal, mira el día que te lo digo. Vamos a llegar a un lugar que nadie quiere llegar. Totalmente de acuerdo. Cualquier día de estos, en una aldea, y lo vi en esta aldea, el Pedernal, del Porvenir Francisco Morazán,
Mira, ¿cuántos policías hay en las concentraciones abiertas registrando si la gente lleva armas? No, no hay. No hay. No hay. Mira, cualquier día de esto, si la cosa sigue así, yo te aseguro, van a sacar armas en esas concentraciones. Porque el ambiente de odio que a través de los discursos se esparce, llega mucha gente que va a las concentraciones con alcohol, de repente con 3, 4 años de escolaridad, resentida por un montón de factores, saca una pistola y con un hervidero por dentro y va a generar una producto de la tragedia. insatisfacción, Renato. Tienen que verlo así, tienen que verlo así. Así es. Reflexionen todos. Pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com. Hacemos un recorrido por noticias en el mundo. Y bueno, hay alerta en México por el sismo y hay víctimas. Insólito, hombre es intervenido de emergencia luego de tragarse un teléfono. Víctima de choque, se enamoró del culpable y el video se viraliza en TikTok. Sismo de magnitud 7.1, les decía, se registró en México y bueno, dejó una víctima. Mueren 16 pacientes en Hospital de México inundado por lluvias. Informaciones presentadas por Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Interviene Pedro y me van a permitir que intervenga luego de manera breve una candidata a diputada en el Partido Liberal, Alia Cafati. Pedro. Fíjate que justamente de eso te quería mencionar. Hay una violencia que es sumamente importante que no hemos tocado y es la violencia en contra de la mujer. Ayer casualmente me expusieron 2 casos de violencia en contra de la mujer. Uno es el de Alia y ya voy a hablar de eso. El primero fue a una candidata nuestra, de nuestro partido. Ella recibió una agresión y va a hacer una denuncia pública, no sé si la va a hacer hoy o mañana, pero definitivamente que el tema de la agresión en contra de la mujer es un tema delicadísimo. Alia también se puso en contacto conmigo anoche, me mandó una información, me solidarizo con ella, lamento lo que pasó, eso es algo que está completamente condenado por parte del Partido Salvador de Honduras. Hay una persona simpatizante nuestro que la ofendió en las redes sociales de manera pública y eso es una actitud totalmente inaceptable. Anoche mismo me puse las órdenes de Alia y aquí te lo reitero públicamente, estoy a tus órdenes y todo el partido a tu disposición para apoyarte en este momento que recibiste esas terribles ofensas. Eso es algo que no debió haber pasado y no refleja jamás bajo ningún punto de vista lo que es el espíritu y los principios del Partido Salvador de Honduras. Todo tipo de violencia, hay muchos tipos de violencia. De hecho, ahorita que estaban hablando los demás compañeros, me tomé la molestia de buscar también los tipos de violencia. Y ahí está incluida lo que es, ya te lo voy a decir, la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia de género. Todos esos tipos de violencia tenemos que atenderlos. Nosotros, Renato, en nuestro plan de gobierno vamos a tener un apartado en lo que es la agenda legislativa especial para lo que es la violencia de género y la violencia en contra de la mujer y las niñas. De hecho, yo en lo personal tengo una responsabilidad con la representante de Naciones Unidas en Honduras como embajador en contra de la violencia de la mujer y las niñas, y eso lo vamos a llevar a la práctica también en el gobierno a través de la agenda legislativa. No podemos seguir permitiendo los abusos que han habido en el país en contra de la mujer. Tenemos a Alia Cafati, candidata a diputada en el Partido Liberal, por la vía telefónica. Alia, ¿en qué consiste su denuncia? Hola Renato, buenos días. Buenos días, gracias Alia. por la apertura. Un saludo a todos los panelistas, en especial a nuestra próxima designada presidencial, Yadira Beldaña. Y un saludo a todos los televidentes de tan visto y gustado programa como de Frente a Frente. Me alegra mucho que estén tocando estos temas. Agradezco las palabras del señor Pedro Barquero. En efecto, sí nos comunicamos anoche para ponerlo al tanto sobre uno de los militantes del Partido Salvador de Honduras.
La verdad es que ayer en las redes sociales hice un comentario porque tenemos a un candidato liberal que lleva un suplente que se ha pasado del Partido Liberal al Partido Salvador de Honduras. Subió una publicación y yo muy tranquilamente le comenté, le digo, ay, pero vos sos suplente y bate por el Partido Salvador de Honduras. Y la verdad es que me agredió de una manera que a mí me dejó pues perturbada, usando palabras como loca, esquizofrénica, ridícula, y llegó al punto y una vez lo hablé aquí en su programa que usted me invitó, llegó al punto de ponerse de compinches con el papá de mis hijos, con mi ex esposo, donde subió una conversación privada de mi mamá hace 7 años con mi ex esposo, donde mi mamá no se daba cuenta que yo estaba siendo víctima de violencia doméstica en mi hogar y yo estaba tomando mucha pastilla para dormir, para la depresión, para la ansiedad, tenía un comportamiento pues depresivo, errático, y mi mamá le comenta a mi ex esposo en ese entonces y le dice, mira, yo creo que yo tengo que internar a alguien, yo no sé qué le pasa, o sea, tiene un comportamiento que nos está llevando de encuentro a todos. Y mi ex esposo comparte esa conversación con Elmer la sube, Elmer Rubí, quien es el candidato suplente de José Ramón Osorio, el Partido Liberal, que sin embargo milita en el Partido Salvador de Honduras, ha subido esa conversación privada con el nombre y apellido de mi madre, con la foto de mi mamá con sus 5 hijos, queriendo ver como que si yo realmente estoy loca, pues sacándola de contexto. Yo creo que esas cosas no se deberían de permitir, deberían ser sancionadas. Al igual escuché ahorita al señor Barquero decir que una candidata iba a ir a interponer una denuncia, igual nosotros, yo por mi parte, mi mamá por su parte, vamos a ir a interponer una denuncia, porque la verdad es que esa agresión, si usted lee los comentarios, bueno, el comentario en sí que Elmer Rubí hizo hacia mi persona en varias publicaciones, son sumamente ofensivas. Estoy sumamente dolida porque la verdad es que creo no merecer esos comentarios, pero también agradecer porque la verdad es que la gente se ha volcado en defensa de mi persona y en defensa del género de la mujer, y ese despertar que se ha visto en cuanto a la defensa de la mujer, pues a mí me tiene muy contenta, y yo siempre pues en el pie de la bandera de la lucha para la defensa de la mujer, pero sí quería hacer esta denuncia pública ya que está tocando este tema, y lo felicito a usted, Renato, por tocar este tema hoy en vivo, y que esté nuestra designada Yadira Bendaña presente, que quién mejor que ella para poder hablar de esto. Pero sí es algo que el Partido Liberal lo condena, es algo que el Partido Liberal es inaceptable, y también un agradecimiento al Partido Liberal porque me han dado su total apoyo, así que muchísimas gracias. Alia Cafati, haciendo esta denuncia, ella es aspirante a diputada por el Partido Liberal. El comisionado del RNP, Oscar Rivera, también sobre el tema, llama frente a frente. Oscar, buenos días. Buenos días, un saludo a Renato, un saludo a los panelistas, un saludo al pueblo hondureño. Sí, solo quisiera agregar algunos puntos aclaratorios sobre lo que se ha manifestado en el programa de hoy. Primero, tenemos a bien informarle al pueblo hondureño de que ya tenemos más del 72% de las tarjetas entregadas a nivel nacional. Eso está rondando alrededor de los 3.7 millones de tarjetas entregadas. Tenemos activado el proyecto Identifícate en 253 municipios. Esperamos que esta semana logremos ya estar en los 298 municipios, asegurando que todos los ciudadanos puedan tener su tarjeta. También comentario a los ciudadanos que por alguna razón, históricamente, el registro que había sido administrado de manera ineficiente y con muchas incapacidades, se le ha resuelto la impresión a más de 370,000 hondureños que tenían inconsistencias. El día de ayer terminamos la validación de las personas que tenían problemas de biometría en el registro, asegurando de esa manera dar un paso ahí en la resolución de las inconsistencias. Solo nos quedarían alrededor de un grupo de 50,000 hondureños pendientes de validar sus datos personales para poder mandar a impresión, asegurando, Renato, que para el proceso electoral tendremos una sola tarjeta
un solo documento nacional de identificación para poder utilizar en las votaciones. El registro está comprometido y que estamos asegurando también que el proyecto Identifícate está trabajando a nivel nacional sin ningún problema, esperando algunas activaciones de municipios por los procesos logísticos y de operaciones que es necesario coordinar, y que el pueblo hondureño también sabe que tuvimos un retraso en el Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto y también un retraso significativo en la publicación de la Gaceta para poder activar el proyecto. Siempre y cuando con todos esos retrasos estamos en la total disponibilidad de terminar en los tiempos establecidos por el Congreso Nacional y para tener la tranquilidad de que tendremos un solo documento, un nuevo censo, sin muertos, con la utilización de la huella dactilar para validar a los ciudadanos que lleguen a votar y la posibilidad de luchar con esos traslados ilegales terribles que ha realizado históricamente los partidos políticos y que realmente hay que atacarlos. El registro mandó más de 250 denuncias al CNE para que se investiguen estos traslados ilegales y se proceda no solo en las acciones de fiscalía, sino que también en la cancelación de acciones irregulares. No se pueden permitir acciones irregulares de ningún tipo y para eso el registro está dispuesto a recibir denuncias y ya las hemos trasladado al CNE. Agradezco el espacio, Renato. Me agrada la información porque ese asunto de ir a votar con dos identidades nos va a complicar las cosas. Sí, pero me agrada la información de que ya se están entregando casi todas las identidades. ¿Dónde se pueden reclamar aquí en Tegucigalpa el documento nacional de identificación? Y bueno, están habilitadas las oficinas del Registro Nacional de las Personas para poder Te lo pregunto porque eso. Yo no he ido a reclamar mi tarjeta de identidad. ¿Está Elmer Rubí? Elmer, adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, y todos los panelistas. Un placer en saludarles. Pues rapidito, Renato, pues tuve la sorpresa, ya que estoy fuera de la ciudad, estoy en mi propiedad fuera de la ciudad, no estaba en la televisión, pero sí me mandaron unos mensajes de que la distinguida dama Alia Cafati pues estaba pues refiriéndose a un tema de que yo le dije ciertas cosas. Pues sí, claro que sí, yo solo le dije que estaba loca porque ella se ha enseñado en contra de mi persona y en contra de que yo apoye al próximo presidente Salvador Narrala y a su próxima primera dama Irosca. Se ha enseñado contra mi persona y yo solo le dije realmente que realmente estaba faltándome día a día el respeto, y sí le dije que estaba loca, pero la definición de loca es para mí una persona que está falta de conciencia y que es ambigua en sus en sus ideas y en sus actuaciones día a día, ya que yo no puedo hablar de las mujeres. Tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo primas, pero realmente no soy ningún misógino, como ella me quiso decir. Realmente poner claras las cosas en la mesa no significa que uno sea un malcriado, que sea un soberbio, que sea un prepotente. Ahora, realmente le pido y le digo a Alia que yo en ningún momento le faltaba respeto. Solo le digo que una persona no es congruente con sus ideas, porque un día sale diciendo que ella le pagó a un chino en Estados Unidos para que le pasara las clases, luego otro día sale diciendo de que es abusada y publica todos sus problemas por las redes sociales y luego lo ataca a uno. Entonces no es nada personal, no es política. Y después luego en un chat privado y personal me dice ella que a ella le gusta la polémica y que es una forma de captar votos. Entonces yo creo que ella está utilizando este medio y este barco para crear votos, hacer votos y hacer una fama ficticia que en su cabeza perturbada, que ha estado, como le digo yo, la definición. Busquemos en el diccionario y les pido a todos los televidentes y les pido a toda la gente que está ahí, y Renato, a usted también, ¿qué significa loco? Entonces, porque a veces cuando uno dice loco de amor y no es ofensivo, pero cuando uno lo dice a una persona que está perturbada se molesta. Eso fue todo. Yo creo que no se tiene que hacer más grande de lo que se hizo. Si ella me quiere denunciar, pues bienvenido. Yo soy un caballero, me voy a defender, jamás le faltaba el respeto. Solo le dije que ella estaba fuera de sus casillas, que sus actuaciones no son congruentes y que no están de acuerdo con los principios, porque desde que uno le paga a una persona para obtener un título o ella
hace situaciones bien adversas y se contradice, porque ella dice que si hay al Congreso, garantía no hay ninguna, si ella sí va a vender su voto. No, eso lo dice en unas entrevistas ahí en ella misma. Gracias, Elmer. Bueno, le agradezco, Renato. Fuerte abrazo y Renato, muchas gracias. yo te digo algo, a mí me parece lamentable a Alia de esa manera. Y yo nuevamente me quiero solidarizar contigo, Alia. Cuenta con mi apoyo, con el apoyo del Partido Salvador de Honduras. Es inaceptable que estés recibiendo ataques y eso no está bien visto por el partido, es condenable por el partido porque va en contra de nuestros principios y nuestros valores. Bueno, a reflexionar, Elmer, porque son palabras del coordinador nacional del Partido Salvador de Honduras, Pedro Barquero. Los comentarios finales de ustedes a manera de resumen después de esta última pausa comercial. A los partidos los puños que se condenen, que se discuten, porque este proceso electoral es frágil, muy frágil. Tenemos que cuidarlo, es la única oportunidad que tenemos cada 4 años los hondureños de expresar nuestra voluntad. Por lo tanto, esta vulnerabilidad hay que cuidarla y gracias a Renato por este tema. Gracias, Tony Kilbert. Gracias, Renato, por la oportunidad. Decirles que como iniciativa yo creo que es importante que analicemos y yo estoy totalmente seguro que nuestro candidato Papi a la Orden firmaría en cualquier papel para comprometernos a llevar una campaña de altura, de respeto, de propuesta que garantice que las próximas elecciones sean transparentes, participativas y que todo el pueblo hondureño quede contento. El Partido Nacional tiene al mejor candidato, al hombre diferente, el hombre que en 8 años le cambió drásticamente la cara a la capital de la República, el hombre que Honduras necesita al frente de consensos, de paz, de construcción, de generación de empleo. Ese es Papi a la Orden. Bien, gracias, Kilbert. Yadira. Un país dividido no puede prosperar, Renato. Nosotros tenemos una responsabilidad importantísima y como Partido Liberal de Honduras hemos entendido y atendido este clamor ciudadano que tiene la expectativa de un porvenir con estabilidad, con mejores oportunidades, con empleos dignos y bien pagados. Exhortamos a la clase política y esperamos que este programa derive como resultado la suscripción de un compromiso serio y formal para que la clase política no sea esa llama que encienda, como vos lo decías, que esta situación pende de un hilo. Estamos de cara a un próximo proceso electoral, debemos ser muy cautelosos y fomentar en todas las formas el ánimo de la conciliación en la familia hondureña. Gracias, Yadira. Pedro. Muchas gracias, Renato. Honduras tiene 2 opciones este 28 de noviembre, más de lo mismo o el Partido Salvador Honduras con el ingeniero Salvador Narral a la cabeza. No podemos continuar en esta situación. Los ánimos están caldeados precisamente por tanta década de abuso en contra del pueblo hondureño y eso lo vamos a cambiar nosotros con el liderazgo del ingeniero Salvador Narral a partir de enero del próximo año, si el pueblo hondureño nos apoya en las urnas, así como nos apoya hoy por hoy en las encuestas. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Los últimos consejos comerciales. Bueno, concluimos frente a frente esta emisión del miércoles. Los invito para que sigan con nosotros las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras. Buenos días.